mío, pero Dios mío. Bendiciones. Apóstol, bendiciones, shalom. Déjame ajustar esto aquí, que tú sabes que uno tiene que ayudarse. Se vuelve una batalla esto, apóstol, cuando uno no maneja estas cosas así. Si tú supieras que surgió un misterio misterioso, ¿Cuál? no me aparecía tú. El diablo se metió. Sí, lo más, lo más seguro. De hecho, apóstol, shalom, profeta Brian, que está por ahí. De hecho, apóstol, acaba de salirme a mí que usted me comenzó a seguir. Ya yo estaba dardeado, decimos aquí en Costa Rica, que como No, que el apóstol no me sigue a mí. pero es que algún cambio tú hiciste porque nos seguíamos. Entonces Sí. yo estoy buscando aquí que, digo yo, pero me envían una notificación de que ya empezó, pero en el feed arriba no veo la transmisión. Entonces pongo el nombre, lo tipeo y me aparece como que yo no te estaba siguiendo, ¿verdad? Demonio, Wow, ¿en demonio de dejar de seguir, sal fuera. Dios mío, pero Dios mío. Apóstol, una bendición tenerlo. Fue la primera vez que estamos por acá por Instagram, pero ya hemos estado por otros lados. Ya la gente, por lo menos la gente que me sigue a mí, yo creo que ya es suficiente. Ya la gente sabe que hay entrevistas suyas en el canal de YouTube. Y por ahí hice algunos cortos y todo. Entonces la gente creo que lo tiene que conocer a usted, por lo menos de mi lado. Pero creo que aquí también se va a conectar mucha gente que sigue su trayectoria y su ministerio. Bueno, yo espero que los que me conocen a mí se conecten. ¿Cómo está la familia? Gente, les comento. Todo bien, gracias a Dios, apóstol. Aquí estamos ya. Aquí, como le digo, son las 8. Ya nosotros cenamos, que era lo más importante que veníamos a hacer del trabajo rápidamente. Y pues ahí estuve viendo la clase también que dan los miércoles allá en CFA. Y pues aquí estamos esperando este momento tan glorioso de que pudiéramos tenerlo por acá. Sí, de hecho terminó hace unos minutos el apóstol de dar la impartición y la enseñanza de los miércoles. Y de inmediato me puse, casi que estaba orando para que terminara, para poder conectarme contigo. Dios mío, saludamos a la gente ahí que se está conectando. Veo que por ahí estamos a saludar un poquito, si me permite esto, porque hay un espíritu como de transmisión fallida que estamos tratando de quitar. Shalom, bendiciones a la pastora Ivana, que está por ahí, a Laura Patricia Mercedes Vázquez, dice, y lo de nuestro padre espiritual, apóstol Emerson Espinosa. Ahí están sus hijos, apóstol. Ahí estoy viendo unos cuantos, da Luisa, ministerio bajo sus pies, bendiciones del cielo para ustedes, qué bueno que están ahí. El profeta Rafa Santana, que dice shalom, bendiciones. Rafita, shalom, Morillo Cati. Aquí veo gente que se conecta a la transmisión del apóstol siempre. Aquí estoy viendo los seguidores del apóstol. Pero eso está bueno, amado. Dios mío. No, bueno, para mientras la gente, apóstol, se conecta ahí, le comentaba a la gente al principio, apóstol, que la idea de este conversatorio, un asunto que vamos a hacer, es exactamente que no sea formal, sino que podamos conversar tranquilamente, claro, que podamos interactuar con las personas, porque ese formato ahorita hay mucho formato de enseñanza virtual. Sí. Entonces, en ese formato de enseñanza, como que uno se siente muy solo, apóstol, no sé si a usted le ha pasado, porque uno está aquí, pero la gente no está viendo que lo que uno tiene es un teléfono y un trípode, y uno está como hablando y a veces uno piensa como que se cayó la señal y el asunto, y usted empieza a agarrar sus uñas y quién me está siguiendo y repita conmigo una cosa así para ver si existe alguien del otro lado. Sí, así es. Déjeme saber si se entendió, pero saber si tiene gente ahí. Dios mío. Sí, la gente tal vez no comprende eso y es importante que conversemos así naturalmente. Y por eso el tema es tan genérico. Saludamos al profeta Brian que está poniendo ahí, sí, al apóstol que si lo puede saludar. Al rabino Brian Kubilán, allá desde los Países Bajos del Cono Sur. Bendiciones del cielo. Dios mío, de otras esferas espirituales. Sí, estoy viendo gente fuerte. Ahí entró César Sandoval Jr. O sea, a César lo hizo también en redes sociales. Shalom, bendiciones. Víctor Acevedo, el rabino de Baní. O sea, se está complicando el asunto. Dios mío. Señores, bájenle un par de rayas a la gente espiritual ahí, porque yo veo muchos rabinos, pastor y profeta, y ya me está dando miedo hablar. El evangelista Manuel Bautista también se unió ahora. Wow.
Bueno, yo pienso que esto va a estar interesante, la conversación. Bueno, señores, el tema es vida espiritual. O sea, no hay, creo que yo, tema más genérico que podemos poner que el de vida espiritual, ya que literalmente, bueno, en la entrevista que le hice al apóstol, hablamos acerca de un poquito de su vida, porque como nosotros nos gusta mucho hablar de la parte espiritual, en medio de la entrevista, la gente que la ha visto, dice que estamos hablando de la historia del apóstol y cuando o sea, la gente se da cuenta, estamos hablando de un misterio. Y nos volvemos a reubicar. Y no, espérense, que estamos en entrevista. Y así toda la entrevista nos vamos y queremos transmitir eso en este tiempo también. Sí. Apóstol, cuéntame. Le voy a hacer preguntas violentas. Gente, si quiere preguntar aquí, yo soy el hosting, el apóstol el que contesta, para que primero sepan. Déjame yo agarrar esta tijera para cortar cualquiera que venga raro ahí. Apóstol, vida espiritual es un tema súper interesante. La verdad es que la gente hace vida espiritual de diferentes formas y diferentes maneras, y por lo menos en mi experiencia, al hablar con usted ya hace varios meses, me he dado cuenta de que usted tiene una capacidad de percepción de las cosas muy diferente tal vez a la idea, vamos a decirlo así, de la idea de la religiosidad, ¿verdad? Que sí, la gente que tiene esa manera de ser, que es muy cerrada a su entorno, pues no considera, digamos, tal vez la vida espiritual de otros como relevante. Entonces, es una locura porque al parecer como que la vida espiritual que yo tengo es la única que todo mundo tiene que tener. Entonces es un misterio porque, digo yo, pero hay gente que no me conoce, no sabe quién soy yo y cómo yo tengo que filtrar la vida de... La vida espiritual es un... Dios mío. Se frizó ahí, solamente escuché la vida espiritual al final. Bueno, al final de cuentas ese es el tema. Vamos a ver si es mi internet, ¿no? Yo estoy bien de señal. Imagen. Ay, mía. No. Gente, yo veo bien. La imagen, yo te veo, te frizas y el audio se está cortando. Ok, déjenme ver cómo hacemos. Vamos a cambiar aquí en asunto. Todo espíritu que tenga el wifi ahí agarrado, saca eso de ahí. Yo estoy ahí me mandó mensaje apóstol. Vamos a ver. Gente, díganos si está escuchándonos. Yo, por ejemplo, desde mi perfil yo veo todo bien. Entonces, si usted está bien, apóstol, le seguimos. Ok, ahora te oigo bien. Ok, sigamos y cualquier cosa, ahí nos modificamos en el camino. Hablamos del tema de la vida espiritual, retomando el contexto, que en lo que ha hablado con usted, apóstol, he notado que usted tiene una capacidad de respeto con los demás criterios y entornos. Y no es algo, por ejemplo, desde mi contexto, que sea, vamos a decirlo así, que todo el mundo tenga ese nivel de percepción, por lo menos, de permitir que otros desarrollen su vida espiritual de alguna otra manera o forma, sino que lo que uno termina encontrándose es personas que, si no se hace la vida espiritual como yo creo y me han enseñado, entonces ya no es espiritual. De hecho, hay gente que se extremiza y hasta del diablo es otra vida espiritual que no sea la que se tiene. Sí, lo interesante de eso es que hablamos siempre de un Dios de diseño, pero nos encasillamos en una sola estructura. Es como si fuéramos a decir que vamos a la General Motors, que ellos hacen muchos vehículos de diferentes tipos, modelos, y nos encontremos con el mismo vehículo y modelo y color. Entonces, yo sí creo que lo que le ha faltado a esta generación en la que vivimos es poder tener desarrollado un análisis crítico claro, donde nosotros podamos analizar ideas. Yo decía el día pasado que me gusta mucho un principio que se usa en el judaísmo, que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Sí.
Sin embargo, en ese grupo de personas que practican la espiritualidad, no hay esa pugna cuando hay diferencia de pensamiento. En ese sentido, nos hace falta mucho a este lado del mundo, crecer y aprender, porque no en todo podemos coincidir. Eso no se da ni siquiera en el matrimonio. Claro. Dos seres humanos no son iguales. Aunque hayan nacido en la misma casa, hayan sido formados, hay aspectos que lo distinguen a uno del otro. Y la espiritualidad no escapa de eso. Hay cosas que Dios las tiene diseñadas específicamente para mí, que no necesariamente van a ser útiles para tu diseño y tu propósito. Y yo entiendo que cuando todo aquel que dice estar sirviendo a Dios o estar cerca de Dios, en esa misma medida debe verse reflejado el tener la capacidad de no asesinar lo que tú no entiendes. Claro. Y no sencillamente tú identificar lo que corresponde a, a lo que Dios tiene para ti y seguir ese camino. Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema es que eso no surge tan fácil, porque ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? O sea, la gente quiere saber su propósito, pero no quiere ser espiritual. La gente quiere saber cuál es su misión de vida, pero no quiere ser espiritual. La gente quiere saber cómo le va a ir mañana, pero no quiere ser espiritual. Y es una condición sine qua non que el ser humano, que de por sí es un ser espiritual, no material, habita en un cuerpo material, por naturaleza, por creación, por diseño, no podemos. Lo que pasa es que dejamos la instrucción del maestro cuando dice, separado de mí nada podéis hacer, simplemente en que yo sirvo a Dios o no sirvo a Dios. Pero esto también aplica a la espiritualidad. La espiritualidad es inherente del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Nunca podré yo conectar con mi propósito separado de la espiritualidad. Entonces, nos hace falta mucho, primero acercarnos a Dios, por decirlo de alguna manera. El asunto es que hay gente que ha preferido descubrir cuál es el ADN de Dios y luego, si tiene tiempo, entonces se acerca a Dios. Eso lo que genera es una dependencia de otra gente. Pero claro que sí, que Dios es un Dios de diseño y está reflejado en la creación, está reflejado en todos los aspectos de la creación. Cuando el hombre aprenda a que nuestro Dios, primera de Emerson 1.1 detrás de los mapas dice, si es un principio, tiene que establecerse. Entonces, cuando yo digo que Dios es un Dios de diseño, que Dios es un Dios de propósito, que Dios tiene una sabiduría multiforme, eso tiene que aplicar en todo el sentido de la vida, incluyendo la espiritualidad. Y también debe incluir en que nosotros desarrollemos esa capacidad de poder yo ver a Esteban, escuchar a Esteban y yo decir, wow, eso que dice Esteban era lo que yo estaba necesitando, independientemente de que Esteban sea costarricense, de que tenga una línea de pensamiento. Yo he dicho muchas veces que yo he aprendido principios de vida, no solamente en la Torá, en libros seculares he aprendido de gente que no profesa ningún tipo de espiritualidad ni religión, y sin embargo he podido sacar el provecho. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, dado por el Creador, esa capacidad de poder discernir lo que va en complemento a tu diseño. Pienso que si desarrollamos esa parte y nos amamos realmente, nos vamos entonces a respetar y nos vamos a cuidar. Y en aquellas cosas que quizás no coincidimos, mi papel no es aniquilarte, mi papel es ayudarte en tu camino, es orientarte. ¿Para qué? Para que tú también alcances tu meta. Claro, claro, no, tremendo eso. Yo creo, apóstol, que tal vez el concepto espiritualidad, a pesar de que se habla mucho de ese concepto, de hecho, desde mi entorno, y obviamente todavía más desde todo el entorno que se ha vivido en su vida, el concepto espiritualidad siempre ha estado. Pero como que la mayoría de personas no tienen ese concepto claro, o por lo menos, porque vamos a decir que
si yo digo que lo tienen claro, sería que tengan claro como yo lo pienso que es. Entonces yo entraría exactamente en lo mismo que estamos hablando. Pero el fruto que da ese concepto en la persona es lo que va a notar que realmente el concepto, vamos a decirlo así, esté ajustado por lo menos a una realidad más sana. Entonces, a veces se entiende que espiritualidad es como que yo pertenezco a un grupo, independientemente cuál sea. La gente ahora, digamos, en esta ola, podemos decirlo así, de espiritualidad, congregaciones y movimientos que se están haciendo, que gente está diciendo, ¿verdad? Los grupos están diciendo que están migrando a la espiritualidad. El punto es si eso se está realmente viendo reflejo en el estilo de vida de la persona. Porque desde mi criterio es así. Por ejemplo, esta es la construcción que yo hago. Espiritualidad no es el código que yo recibo espiritual, mental, ni tampoco la administración en mi alma, sino cuando esas tres cosas tienen un reflejo en mi vida natural. Porque si no, podría yo tener una idea de lo que es lo espiritual. O sea, yo sé que eso es una verdad, pero como lo dice usted, no se me está integrando. Como dice primera Emerson 1 por detrás de los mapas, si es un principio se establece, ya me lo aprendí. Entonces, no importa, tal vez la forma en cómo se establece un principio puede variar de acuerdo a las culturas. El punto es que en esa idea yo me puedo quedar, pero nunca establecí el principio. Claro. Entonces, me era mejor, tal vez, solo entender que la realidad era de una forma cuadrada, porque por lo menos en esa forma cuadrada yo tenía participación en mi vida o estaba repercutiendo esa espiritualidad. Pero ahora, como lo dijo usted muy claro, todo el mundo está comprendiendo cómo funciona toda la realidad de Dios. O sea, mundos superiores, inferiores, mundos del lado, mundos del otro lado, para allá y para acá. El punto que yo siempre menciono, por lo menos lo que he tenido en mi corazón en este tiempo es perfecto, es interesantísimo, muy bien, pero ¿cómo eso aplica? O sea, ¿cómo eso ha caído en su vida y qué fruto ha tenido en su ser? Mire, Esteban, te voy a explicar esto. Tú acabas de mencionar algo bien interesante, que es la expresión migrando a la espiritualidad. Ojo, los que están conectados no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero observa el siguiente planteamiento. En una ocasión, a un escultor se le preguntó que cómo él pudo sacar de ese tronco esa figura, esa estatua de esa mujer. Y la respuesta del escultor fue: no, yo no saqué la mujer del tronco, yo le quité los pedazos que sobraban. Al yo quitarle los pedazos que sobraban, quedó la imagen de la mujer. Entonces, primera de Emerson 1.1 atrás de los mapas. Si yo digo que tengo la capacidad de migrar a la espiritualidad, yo estoy diciendo que en algún momento me desconecté del divino y del creador, y eso es imposible. Es una forma, debemos de enseñarle a la gente que es una forma de expresar el sentido y el rumbo y el énfasis que le estamos dando a la espiritualidad. Ningún ser humano vino a esta realidad incapacitado, inhabilitado de esa espiritualidad. Cuando decimos que estamos migrando, lo que estamos en realidad diciendo es: me estoy quitando toda la madera que me sobraba para que entonces salga la imagen real que yo debo ser. O sea, no sé si me explico con lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, la espiritualidad es nuestra configuración interna de nuestro ser. Ya en lo adelante, el ser humano buscando la manera de cómo quitar esos pedazos y cómo desarrollar o darle prioridad a esa dimensión del ser, entonces incurre en prácticas religiosas, que son ese conjunto de creencias, de normas, de ritos, de ceremonias, de acciones que se hacen con el propósito de reconocer, de que por medio de estas prácticas yo tengo una relación con el Creador, con una relación con
con Dios. El problema es que, como dice una hermana que yo conozco, si tiene ombligo y come arroz, complica la cosa. ¿Por qué? Porque hay contextos donde el solo hecho de tú mencionar la palabra espiritualidad se van a un sinnúmero de filosofías o corrientes de pensamiento que, si bien es cierto, el hombre ha distorsionado alguna, pero no es menos cierto que a veces cometemos abusos de etiquetar ciertas cosas que corresponden a esa espiritualidad. Y por el otro lado, ¿qué decir de las normas, de las prácticas, de los dogmas? De ahí vengo yo. La lista sería larga, terminaríamos en el 2070 de todas esas cosas que en un momento, quizás por conexión con Dios, por dirección con el Espíritu, entendíamos que debíamos hacer algo por un tiempo determinado, pero se ha perpetuado como que es la voz fija y determinante de Dios. Y eso lo vemos reflejado incluso en eventos. Hay eventos, no voy a decir tu país ni el mío para que nadie se sienta mal, esto lo digo yo, esto lo está diciendo Esteban. Hay eventos que quizás Dios, en una circunstancia, en un tiempo determinado, le dijo a Esteban, haz este evento el 18 de enero y vamos a proclamar que yo soy el dueño de esta tierra. Entonces Esteban reunió 20,000 personas, sí, pero el año que viene, pregúntame qué va a hacer Esteban el año que viene. El segundo aniversario, pero el segundo aniversario ¿de qué? Bueno, Dios me dijo, bueno, Dios te dijo que hice el año pasado, pero en realidad te lo dijo. Y no solo eso, que después vemos a Esteban celebrando el 50 aniversario de un evento donde Dios solamente estuvo el primer año. Dios mío. Eso ha hecho la religiosidad a todos los niveles. No estoy diciendo con esto que el que tenga un evento por mucho tiempo no es Dios que lo ha enviado a hacer. Lo que te estoy diciendo es que la vida espiritual es algo tan delicado y es una línea tan delgada que demanda que tú estés conectado continuamente, porque pudieras estarte distrayendo en una actividad propia de una práctica o de una ortodoxia religiosa y tú crees que estás haciendo algo espiritual, pero en realidad estás lejos de eso. Wow, está tremendo eso, apóstol. Quiero hacer un comentario acerca de esto, pero déjenme unos segundos para cambiar de red porque me están notificando que como que se me corta a mí y quiero, vamos a cambiar aquí un momento de red. Usted sabe, gente, que estamos en vivo. Más bien me interesaría que, si me están escuchando, puedan colocar ahí qué significa espiritualidad para ustedes, para poner en contexto en qué vasijas, qué gente está escuchándonos, como para poder hablar temas más óptimos para cada uno. Vamos a cambiar aquí de red. Si se corta un momento, me disculpan. Eso es ciencia, varón. Vamos a ver. Deyanira, a ver, bendiciones. Aclare. Priscila, bendiciones. Varón, yo estaba saludando en lo que tú venías. Listo, regresé. Estamos bien ahí. Sí, ¿se escucha, se oye, se ve? Sí, ahora te veo en el reino. Ok, perfecto. Igual, la gente que nos está comunicando, que aprovechamos para saludar a nuestras esposas, que son las que están. Acaba de escribirme el apóstol Luz y me escribió por otro lado mi esposa también, que no, sí. Ahí, usted sabe, señor. Mi esposa es un cuchillo con eso. Yo estoy transmitiendo y ella está por atrás por WhatsApp. Mira esto, se fue aquello, agarra aquí. Si yo le tomara una foto, apóstol, a mi computadora, tengo un mensaje de mi esposa y un mensaje de la esposa suya exactamente igual. Con la toma pegada. Ve, la gente piensa que esto dice que uno está aquí, no, hay un equipo ahí. Hay un asunto que, cuidado, y si no, es el que está sosteniendo todo esto que está acá. Bueno, entonces, retomando lo que está hablando apóstol, me parece que es un tema muy interesante. De hecho, yo en la comunidad que estoy levantando virtual, decidí colocar, apóstol, que la primera clase fuera la perspectiva. Porque digo yo necesito que la gente entienda que la gente va a estudiar, va a practicar todo lo que haga en la vida
a partir de su propia persona. Y a veces no tomamos en cuenta de que nosotros, aunque no queramos, ya tenemos una perspectiva y que a causa de la cultura, el entorno, la religión, etcétera, lo que nosotros llamamos conceptos, ya digamos que ellos tienen un contenido predispuesto en cada alma. Es decir, por ejemplo, yo voy y le enseño este celular a la gente, por ejemplo, de África. Ellos lo van a conocer, no sé, de alguna forma. El concepto celular es como tal. Lo que ellos identifican y lo que aplican en su mente para este concepto es diferente que tal vez un japonés, que tal vez conoce, digamos, un poquito más de tecnología. ¿Qué quiero decir con este enredo que estoy haciendo? Que al final de cuentas, el apóstol puede decir espiritualidad. Yo digo espiritualidad, pero el contenido, la esencia de ese concepto puede que sean diferentes para él y para mí. ¿Por qué? Porque el concepto está construido, a pesar de que utilicemos la misma palabra. El concepto está construido. Entonces, me gusta mucho conversar con la gente de qué usted piensa acerca de la vida espiritual, porque yo le voy a aconsejar, como lo dice el apóstol, desde mi balcón. O sea, yo no puedo asumir que la gente entiende la vida espiritual como yo, porque a la verdad, solo yo he caminado mi camino. Entonces, tenemos que ser un poquito más amplios y tratar de rescatar la esencia detrás de lo que le están diciendo a uno. Y en eso es lo que el deber ser, digamos, de un elevar de conciencia, para mi criterio, es alguien no que elimina las conciencias de otros que supuestamente están más abajo que él, sino a la hora de usted estar más elevado, tómelo como la perspectiva natural. Usted está más elevado, usted puede ver sobre los demás conceptos y tratar de entender y comprender desde dónde esa persona está viendo la realidad, para poder realmente brindarle vamos a decirlo así, una perspectiva diferente. ¿De dónde saca eso Esteban? En la palabra, creo que es en Isaías 55, que dice que mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno dice en la Torá que cuando usted está viendo tal vez un monte que está delante suyo que le impide, el Eterno está más arriba. Entonces él está viendo lo que hay detrás del monte y le puede dar una perspectiva diferente. Digamos que en niveles espirituales, alguien estando en un nivel superior puede ver que tal vez el mar de situaciones que uno está pasando, dice que solamente es un vasito de agua desde aquella perspectiva de arriba. No sé si me voy a entender. De hecho, por la misma perspectiva, cuando tú vas en un avión, tú ves todo chiquito desde abajo. Sí. Bueno. Eso, ¿por qué? Porque un principio. O sea, wow. Fíjate cómo ese principio que tú estás hablando espiritual, uno lo puede encontrar reflejado en el mundo material con ese ejemplo que yo te puse. Es perspectiva. Mientras más arriba, exacto, más pequeño. Pero no solamente más pequeño, sino que tu visión se hace más panorámica, te hace más sentido. Por esa razón es que cruzar el laberinto le es difícil al que está en el laberinto, pero al que está desde el balcón mirando todo el laberinto dice, no, izquierda, derecha, es más fácil. Y por eso es que nosotros no podemos pretender tener control y nociones de todo el panorama sin ser espirituales. Y caigo al punto del principio. ¿Por qué hay mucha gente que anda buscando y buscando sin importarle qué esté buscando? Porque quiere conocer el laberinto completo, pero desde abajo. No quiere subir. Quiere que sea otro que suba al balcón y desde el balcón me diga qué es lo que está mirando. Pero ese no es el diseño que establece la Escritura, no es el diseño de la Torá. Es que cada uno de nosotros, como reza la mística, tiene un camino de alma, pero ese camino de alma no solamente lo tome desde el punto de vista de hacer lo que te dé la gana o lo que tú entiendas que es lo correcto. Entiéndelo también desde el punto de vista de que hay algo definido en el mundo de arriba que tú tienes que venirlo a desarrollar aquí abajo y nadie lo puede hacer por ti. Claro, claro. De hecho, es un común denominador con las personas que están, como lo dice usted, desde esta manera de hablar, le llaman espiritualidad. Ya tal vez definimos que espiritualidad realmente es, yo digo que espiritualidad casi que es ser humano, porque el ser humano ya básicamente es un ser que cuenta con espiritualidad. Lo que pasa es que tal vez no lo tiene en diferentes etapas.
pero como quiera, tal vez es el único ser creado, por lo menos en lo que nosotros conocemos, que tiene espiritualidad en su conjunto. Ahora, es interesante hacer una salvedad, porque desde las raíces hebreas, por lo menos el concepto rabínico, nos enseña cosa que tal vez yo no adopto mucho, que es que los seres humanos que no están con el Eterno, con el Dios de la Torá, esos seres humanos son criaturas, y que aquellos que de alguna u otra forma hacen pacto con el Creador son hijos del Creador, o tienen la, digamos así, van a llegar a ser hijos. Ahora, yo digo que sí y no, porque al final de cuentas todos somos criaturas, y el hijo vendría a ser una condición entonces que se va adaptando. El humano va a ser, vamos a decirlo así, si una persona nace como una criatura, tiene como meta llegar a ser ser humano. El problema es que actualmente, hoy 2023, nosotros conocemos el concepto humano como general. Entonces, aunque desde esta perspectiva, acá de nosotros, de este contemporáneos a nosotros, podemos entender esto que está mal, yo diría que el concepto en sí como tal no está tan errado. ¿Por qué? Porque una criatura, por eso menciono esto porque el tema es vida espiritual. Una criatura es una forma de vida, pero no es una forma de vida espiritual, porque vamos a decirlo así, no está regido desde sus mundos superiores, desde sus niveles de conciencia altos, desde su espíritu, desde principios más elevados que los principios del instinto natural, digamos. Entonces, existiría, como lo dice Pablo, un hombre natural y un hombre espiritual. Lo que pasa es que ninguno de nosotros podría definir quién ya es espiritual y quién todavía es natural. Porque como digo yo, apóstol, no sé, esto es un camino que empieza de punto A a punto B, y para mientras estemos aquí encarnados, nadie sabe en qué parte del punto va. ¿Cómo yo le digo a alguien que es menos o más espiritual que yo? Esa sería una buena pregunta para hacer. Te he metido en un área, varón, que tendríamos que hacer 4 likes para eso. Mira, yo sé que lo que yo voy a decir puede herir susceptibilidades, pero a mí me gusta estudiar. Yo no lo sé todo, obviamente que no, pero cuando me llega un pensamiento, lo estudio, o cuando escucho a alguien, investigo. Ese planteamiento rabínico, lo primero que quiero decir, que el hecho de que sea rabínico no fue Dios que habló. Tenemos que estar conscientes de que los planteamientos rabínicos del rabí más fuerte que usted entienda es de alguna manera haciendo una interpretación del texto sagrado. Eso es así. Eso no lo invalida, pero es bueno que se sepa. Claro. Entonces, cuando el concepto rabínico dice que los que están fuera del Dios de la Biblia son criaturas y los que están dentro del Dios de la Biblia pueden desarrollar una espiritualidad, yo estoy de acuerdo contigo de que la respuesta es sí y es no. ¿Por qué digo que sí? ¿Por qué digo que sí? Sí, porque en este mundo dual, las escuelas de pensamiento se han enfocado en que tú no tengas un pensamiento más allá de una posición. Entonces, hay gente que no tolera un sí y un no en una respuesta. Pero yo te voy a dar una respuesta. ¿Por qué digo que sí? Porque es imposible desligar a Esteban Morales de Costa Rica. Aunque tú te comportes como dominicano, aunque tú vivas como dominicano, comas como dominicano y hagas todo como dominicano. Aunque te parezca, te vistas, hables y hagas todo dominicano, en tu ADN, por decirlo de alguna manera, hay algo costarricense. ¿Se entiende lo que digo ahí? Claro. Entonces, ¿por qué digo que tiene razón ese comentario rabínico? Porque yo, al igual que ese rabino, entiendo que todo aquel o aquella que de alguna manera el Eterno lo introdujo en un contexto donde su libro de referencia es la Torá,
donde su contexto entiende que lo que dice ese libro es la palabra de Dios, entonces, independientemente del método, independientemente la denominación, si tu espiritualidad la defines a partir de que el Dios verdadero se reveló a través de ese libro que se llama Biblia o Torá, entonces hace sentido que si Él me permitió venir a existencia bajo ese contexto y yo de alguna forma lo rechazo, yo me comporto como una criatura en el aspecto irracional. Y en la medida que yo la desarrolle, entonces yo voy a tener una elevación en el nivel de espiritualidad y en consecuencia un mayor entendimiento de mi propósito. Claro. Déjame saber si se entendió hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, Okay. pero bueno, Ajá. ¿va a seguir o le digo No, algo ahí al centro? no, yo iba a entrar en el no, pero si tú quieres seguir ahí mismo, dime. No, porque, o sea, yo le diría también a ese comentario, sí, no. Porque vamos, yo soy de un criterio, o sea, yo entiendo que yo identifique que yo sea un ser espiritual, no me desliga por más que yo quiera de mi identidad como persona. Es decir, que no se trata de que todos llegamos a ser un espíritu que es, vamos a decirlo así igual, o sea, que todo se trata de que yo identifique que soy un espíritu, vamos a decirlo así. Como lo dicen algunas personas, la verdad es que somos almas encarnadas, o gente dice, usted lo que es el espíritu y la carne nada más es el estuche, como sea, o sea, yo digo que no necesariamente. Pero espérate, pero ¿quién dice eso? Diferentes tipos de pensamientos, por ejemplo, si vamos al cristianismo convencional, se dice que yo realmente soy el espíritu que yo tengo, que ahorita yo habito acá porque si Eclesiastés dice, el espíritu vuelve a Dios y usted ya conocemos esa película. Desde la mística hebrea, por ejemplo, se habla de almas encarnadas. Yo digo que tienen un poquito de sentido igual, ¿verdad? Sí, ahora. Pero lo que te quiero decir, al punto que te quiero llevar es que no le ponga nombre ni de cristianismo ni de judaísmo. El hecho de que el ser humano, incluso en contextos académicos no religiosos, por ejemplo, en antropología, que es ciencia, claro. Entonces, en todos los contextos, de alguna manera, quiérase aceptar o no, se toma como referencia la definición de la composición del ser a partir de algún concepto que deriva de la escritura. ¿Tú me entiendes? Porque no hay otro libro de referencia, o sea, estamos hablando dentro de la realidad que conocemos, ¿verdad? Okay. No hay otro, ahora sí. no hay otro libro de referencia que hable de la definición y composición del ser sin referirse directa o indirectamente al principio que narra la escritura. Incluso, aunque hay, óyeme bien, aunque hay filosofías de pensamiento y corrientes de pensamiento que definen de manera distinta al ser, cuando tú analizas, tú dices, pero esto es como lo mismo que dice la Biblia, pero de otra manera, igual que las leyes de los gobiernos. Ahora bien, tú me vas a decir, sí, pero antes de Abraham había más civilizaciones. Ok, yo no te estoy diciendo que no. Pero antes de Abraham, esas civilizaciones quizás definían el concepto de la composición del ser de una manera y quizás la escritura no lo contradice o viene a reforzar la idea. No sé si me doy a entender. Por eso es que por eso es que te digo que el asunto se complica cuando nosotros empezamos a ponerle nombre. No, que el cristiano piensa así y porque la espiritualidad trasciende el cristianismo. La espiritualidad trasciende el judaísmo. ¿Me explico? Claro. Lo que pasa, apóstol, es que eso sería una cuestión de perspectiva, porque, digamos, yo estaría filtrando la información que yo he adquirido hoy de las culturas pasadas a través de mi propia experiencia. Es decir, por ejemplo, si yo fuera un sumerio y nunca hubiera aceptado la Biblia, entonces a mí me narran que años anteriores la cultura sumeria existía, un ejemplo, y la cultura hebrea, vamos a decirlo así. Pero como yo
nací con un contexto sumerio, yo voy a decir, ah, no, Pérez, lo que dice la Biblia se parece al sumerio. Pero si yo estuviera del otro lado, diría, lo que dice el sumerio se parece a la Biblia. Porque aquí entraríamos, o sea, nada más esto es como para meterle puya al asunto. Ahí estaríamos diciendo que el observador termina modificando la realidad que desea o que anhela vivir en cierta forma. Y no puede ser tan objetivo, digamos. Y eso es un principio de física, lo que tú acabas de decir ahora, que claro. el observador tiene la capacidad de alterar. Lo que tú estás planteando ahora se corresponde a mi respuesta del no. Por eso yo decía que la respuesta a ese comentario rabínico sería sí y también sería no. Sería sí desde la perspectiva de que esta fue la realidad. La Torah es inherente a mí y yo soy inherente a ella. No, yo soy inherente a ella. O sea, ¿por qué? Porque por el medio que sea, cuando voy despejando X, termino en la revelación de aquel que le llamo Dios. Ahora, que por eso fue que te dije que no necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo con lo que tú y yo estamos hablando. Claro. ¿Por qué entiendo que el comentario del rabino es no? Por lo que tú acabas de decir. Porque resulta que Esteban no nació en Costa Rica. Esteban nació en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Yo sé que hay hombres y mujeres, organizaciones, instituciones que le cubren la vacaciones a Dios y tienen la capacidad de decir cómo es que Dios debe juzgarlo. Pero yo entiendo que ese no es el papel, ni siquiera la Torá. O sea, dentro de la Torá, ese no es el papel que se le da al hombre. Ahora bien, vamos a poner el mismo ejemplo. Una de las civilizaciones más antiguas es la Sumeria. Por eso te decía ahorita, no existe, la espiritualidad comenzó con Abraham. No, mentira del diablo. No. Entonces Dios no tenía ningún tipo de contacto con esas civilizaciones. No podemos decir eso. Ahora, lo que nosotros llamamos Torah debe tener otro nombre para el sumerio. No sé si me entiende lo que te estoy diciendo. Lo que hablábamos al principio, el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también tendrían que estar regidos bajo las mismas normas que nosotros. ¿Cuál? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle, no sé, el libro grande de sabiduría. No sé. Ellos tienen que desarrollar su espiritualidad bajo ese concepto. Y ellos van a ver a todo el que entra bajo el concepto de Torah como todo el que está bajo el concepto de Torah ve a todo el que está bajo el concepto del libro grande de sabiduría. ¿Dónde está el problema? El único problema está en que como el hombre tiene albedrío, que ese sería un buen tema que después hablamos, como el hombre tiene albedrío, yo puedo decir, la Torah no es mi camino es el libro grande de sabiduría. Usted grande y adulto, coja su camino, eso no es problema. Pero eso es una situación y una decisión y un trato que tendrás tú que tener con el Eterno, de si esa era realmente la decisión que debiste tomar, porque si tu contexto fue de esta realidad Torah y te saliste de ella, alguna consecuencia, llámale como tú quieras, alguna consecuencia va a haber de cualquier naturaleza. Si tu composición y tu realidad fue el libro grande de sabiduría y te metiste para acá, va a haber problemas. Ahora, la pregunta que puede surgir, ¿y qué vamos a hacer con eso que dice que prediquemos el evangelio a toda criatura y cuando el mundo entero sea salvo? O sea, eso no, lo que estamos hablando no contradice lo que dice la Torá. Lo que la Torá me está diciendo es que en esta realidad van a llegar gente
que vinieron con una misión de vida de la Torá, y los que estamos en la Torá debemos procurar de llegarle a esas personas. Y lo que pasa es, como yo le dije a un pastor en estos días, es que hay gente que tiene el sentido de superhéroe. Quiere ser el superhéroe en el cristianismo, quiere ser el superhéroe en el judaísmo, quiere ser el superhéroe en el mormonismo, y termina comiéndose un sancocho. ¿Entiendes? Entonces, es un aspecto muy delicado, y lamentablemente esto que estamos hablando no te lo enseñan en el Instituto Bíblico. No. Ni te lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque está todo basado en un criterio, en un concepto único y exclusivo de que Dios tiene trato solamente con una parte de la humanidad. Si supiera que ahorita, para que no se me olvide, ¿sabes? Yo soy un hombre mayor con 2 cesáreas. Oye bien esto. Yo me reía ahorita, me sonreía, porque hay preguntas que a veces la gente se hace y dice, no, ¿qué vamos a hacer con los indios? ¿Qué vamos a hacer con la gente que murió desde Adán hasta Cristo? Y no sé qué. Yo te puedo responder de 2 maneras. Desde el punto de vista teológico, ¿qué es la teología? Voy a dar una definición picapollo. Chinola. La teología es el estudio y el razonamiento de lo que llamamos Dios ha revelado de sí mismo. O sea, yo lo recibo, yo lo interpreto. Entonces, ¿qué hicieron muchos teólogos? Al no tener respuestas para poder mantener ese nivel exclusivo, entonces se inventaron la teología de que Cristo bajó al infierno y le predicó a todas las almas. Y eso está ahí en la Biblia, pero sí, eso es agarrar el texto, secuestrarlo, violarlo, y que de esa violación surja un hijo, y que digamos que este es el hijo legítimo. Pero en ninguna manera la Torá, yo no te voy a hablar del libro grande de sabiduría, en ninguna manera la Torá sostiene que la figura de Mashiach bajó al infierno a predicarle a los cautivos, y todos ellos recibieron a Cristo, y los que no se están quemando en el infierno. Eso es forzar el texto. Claro. Entonces, ¿por qué hay esa disputa en el mundo en el que vivimos con relación a las religiones? Porque cada quien quiere sentir que tiene la razón, y aquí no debemos buscar quién tiene la razón, sino que nuestro nivel de intimidad con el Creador sea tal que podamos tener la capacidad de decir, lo que estoy haciendo está alimentando mi alma y está agradando al Creador. Punto. Sí, está tremendo esto. Creo que es como realmente el tema el método espiritual que le toca a cada persona es un tema de mucho análisis. Porque si hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos contexto de Torah, o sea, de alguna u otra forma, por el momento en que nuestra vida surgió en la tierra, tenía ese contexto llamado así. Lo que pasa es que uno de los comentarios que yo hago es, ¿quién puede determinar qué es tener Torah? Porque ¿cuánta Torah tendría que tener yo para decir tengo Torah? Entonces tendríamos que ir al sentido de la palabra. La palabra Torah es instrucción. Entonces, la gente, por ejemplo, entrando un poquito al tema de la religión, la gente del cristianismo convencional, se le trata de tachar la gente de raíces hebreas porque dice que es que ellos no tienen Torah. La pregunta es, si un rabino llamado Jesús de Nazaret enseñó un principio que estaba en la Torah y un cristiano aplicó sin saber que era Torah lo que Jesús dijo, indirectamente ese cristiano no tiene Torah. Es más, si el Mesías que está en la Torah, si vamos a dársela porque obviamente estamos abiertos. Yo desde mi criterio tengo un propio criterio, pero estamos nosotros entendiendo de que Jesús es el Mesías. Ese Mesías es un Mesías de la Torah. Entonces, aquel cristiano que recibe al Jesús no estaría recibiendo el Mesías de la Torah. Entonces, ¿cómo le podemos decir? Ahora la gente argumenta, no, pero no guardan Shabbat, no la fiesta bíblica. Sí, pero en Mateo
7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y eso es un principio también de la Torá. Entonces aquí tiene su gotita de Torá, y el otro no tiene esto. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuánta Torá tiene el apóstol Emerson? Y el apóstol, ¿cómo puede determinar cuánta Torá para yo decirle a él, tiene o no tiene Torá? Ahora, compliquémoslo más. Tú sabes que lo que pasa, que hemos desarrollado el decir que tanta Torá tiene Esteban, es sobre la base de mi checklist, de lo que yo entiendo y no entiendo que debe ser. Es correcto. Entonces, apóstol, para complicar el asunto más, que creo yo es un principio muy liberador que yo he tenido, es cuando yo empecé a profundizar de la perspectiva. O sea, no darle tan, o sea, hay que como quiera crear la realidad que vivimos. O sea, usted tiene que como quiera crear que si en China existen chinos, créase la idea de que ahí están, porque usted no ha ido, ni yo tampoco. Por ejemplo, yo no he ido, no sé si el apóstol ha ido. Ahí sí, yo he ido por que Discovery está. Channel, he ido yo. Bueno, Discovery Channel dice que ahí hay chinos, y japoneses, y coreanos, y todo. Pero como tal, yo ponerle el 100% de mi cabeza que ahí hay, y dedicar mi vida completamente a que ahí están, y fundamentar mis actos a partir de ese conocimiento, pues yo creo que sería un poquito limitado. Ahora, traigamos esto que parece gracioso a la Biblia. Nadie conoció aquí, que yo conozca, a Abraham. Nadie conoció a Moisés. Todos esos son para nosotros, aunque yo no le pueda ni el 100 ni el 50, no sé, pero el detalle es que yo elegí un camino apóstol, que es que la vida espiritual es tomar los principios que me dan ahí, pero para que venga una aplicación hacia mi vida cotidiana. Porque claro. ahora, vea qué interesante es esto, apóstol, para darle la palabra. Podría ser que yo haya utilizado una mala teología o un mal principio, pero esa me fue ruta para tener un mejor estilo de vida. Entonces la gente dice, ok, ya ahora sí tengo la verdad. La gente dice, ahora estoy en raíces hebreas, como sea, espiritualidad. Ahora sí tengo la verdad. Y seguimos en ese mismo rol, porque mañana usted va a decir que no era eso exactamente, sino que era lo otro. Entonces, es importante esa verdad subjetiva que me están dando, o lo objetiva que sea para el caminar y desarrollo de mi alma. Claro, claro, fíjate. Esto es un tema bien interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros aprendemos algo de manera correcta, le podemos encontrar diferentes aplicaciones. ¿Y por qué te digo aprender algo de manera correcta? Porque pudiéramos estar aprendiendo algo y sabemos algo, pero lo aprendimos de manera incorrecta. Yo espero que Dios me ayude con esto. Óyeme bien. Hay un precepto que establece que nadie puede negar ni cuestionar la revelación de Moshe Rabbeinu. Eso es lo peor. Pero sepa tú que no fue Moisés que dijo eso. Entonces, esto puede parecer un poco gracioso lo que te voy a decir, pero como lo que estamos hablando, ni estamos predicando, estamos conversando. Ok. Entonces, tenemos que descartar, no al 100%, al 1000%, que de las cosas que Moisés reveló, que vio en el monte, estaban exentas de una interpretación personal. O sea, no pudo haber algo de Moisés en lo que él reveló que recibió de parte de Dios. Dios mío. Yo no estoy cuestionando, jamás estoy cuestionando eso. De hecho, creo que el papel y la distinción de Moisés en nuestra realidad es que el Eterno lo haya escogido para entregarle la Torah al pueblo por medio de él. Si yo digo, óyeme bien, primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas,
¿Qué es revelación? Revelación es dar a conocer una verdad. Ya, no lo vamos a complicar. Dar a conocer una verdad. ¿Qué es inspiración? Inspiración es una capacidad sobrenatural, porque viene dada por el Creador, para que tú puedas hablar, definir o escribir la verdad que te ha sido revelada, sin alterar la naturaleza de quien la recibe. Óyeme bien, apliquémosle eso. No, dame la otra. La otra palabra es iluminación. Hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios. Eso lo dicen en todos los círculos. Y si tú me estás diciendo que la Biblia es inspirada por Dios, y yo busco la definición de inspiración desde un punto de vista contextual de lo que estamos hablando, la revelación es la verdad, lo que Dios te mostró. La inspiración es ese soplo que te da el Creador, ese, llámalo como tú quieras, la brisita, el intelecto que te llega, que te permite escribir o hablar la verdad, poder expresar la verdad que has recibido sin alterar tu naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que Esteban y yo podemos recibir la misma verdad, vamos a tener la capacidad los dos de poder escribirla o hablarla, pero Emerson la va a hablar como si fuera un dominicano y Esteban la va a hablar como si fuera un costarricense. Eso no está mal, porque así fue que Dios nos hizo. Okay. Exacto. Y la iluminación, que no va tanto con lo que te quiero decir, pero ya para completarle la tripleta, la iluminación tiene que ver con la capacidad de entender y asimilar la verdad que ha sido revelada. En consecuencia, no necesariamente el que ha sido inspirado también es iluminado. Wow. Porque pudieron haber sido inspirados y haber escrito cosas que ni ellos mismos entendieron, sino que la posteridad la iba a entender. Claro. Hubo gente que recibió revelación, fue inspirado y fue iluminado. Entonces mi pregunta es, entonces Moshe Rabenu no. Moshe Rabenu recibió la verdad, la revelación. Pero Moshe Rabenu, la Biblia es inspirada, pero Moshe Rabenu no. No, Moshe Rabenu también es inspirado. ¿Por qué? Porque él recibió la facultad de poder expresar la verdad que había, pero en el hecho de que Dios respetara la naturaleza propia del ser de Moisés, me indica a mí que en lo que Moisés expresó había lo de Dios y estaba también lo de él. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Sí, señor. Entonces, cuando yo digo que la Biblia es inspirada, yo no puedo dejar de lado el aspecto humano. Entonces, cuando el ser humano se encierra, entonces se limita. ¿Por qué? Porque es verdad, vamos a ayudarlo, alcanza su propósito y su misión de vida, pero eso es cogiendo pela. ¿Tú entiendes? Cogiendo pela. Entonces, repito, para todos aquellos o aquellas que su aspecto espiritual está relacionado o vinculado al Dios de la Biblia, no al libro grande de sabiduría, que fue el ejemplo que pusimos al principio. Claro. Si algunos entraron tarde, les invitamos a que después que tú cuelgues el video, lo veas desde el principio para que no nos acribillen. Entonces, para todos aquellos que su realidad espiritual es a partir del Dios de la Biblia, el comentario rabínico
de que todo aquel que no camina por la Torah es una criatura y el que camina por la Torah tiene la capacidad de elevarse espiritualmente, yo digo que estoy de acuerdo, sí. ¿Y en qué no estoy de acuerdo? En que a Dios en la Torah, fíjate, oye bien, es que la Torah es un libro que no se enfoca en las espiritualidades de fuera de la Torah. Es cierto. No, pero la Biblia dice que no haga lo que hicieron ellos, sí, pero se lo está diciendo el que camina por la Torah. No sé si me doy a entender. Sí, claro, ella se cierra. ¿Tú me estás entendiendo? Escribe a su camino. No, entonces, en la Torah tú no vas a encontrar a la Torah hablando del libro grande de sabiduría, porque la Torah está diseñada como manual de vida y de crecimiento a aquel que vino por diseño para que ese sea el camino. Y entonces, el camino de los otros, bueno, eso es algo que la Torah no lo revela, entonces yo me lo tengo que inventar. O sea, si la Torah no me lo está revelando, yo no tengo por qué inventármelo. Yo apelo a la enmienda de Pablo. Si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fue en el espíritu, no lo sé. Yo lo que sé fue que yo lo vi. Entonces, que yo dije en estos días en un video que aquí un oficial de migración me entró como la conga, se me pregunta que si nada más hay salvación a través de la Biblia y no de Buda. Y yo le dije al oficial de migración, pero pregúntele a esos budistas, no me lo pregunte a mí. Ahora, ¿tiene el budista la Torah como su fuente de inspiración divina? No. No. Lo que sí va a resultar chocante es lo que yo te voy a decir. No conozco o conozco pocos budistas en ejercicio que andan incursionando fuera del budismo, pero sí conozco a mucha gente dentro del contexto de Torah incursionando y buscando fuera del cerco de la Torah. Como dijo Juan en el Apocalipsis, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios mío, Apóstol, espere que me tocó un montón de temas y ya el tiempo ha avanzado y creo que amerita segunda parte. Así que para que la gente esté ahí, probablemente tengamos una segunda parte. Solo quiero rescatar ciertas cosas para hacer mi comentario de ir cerrando. Y es que quizás el camino que yo digo, Esteban Morales Mora, que la Torah tiene, no sea la totalidad del camino de la Torah. Es más, no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy recibiendo y lo que yo determiné como camino. Ahora, aplica para mí, porque yo soy el que lo estoy haciendo y en cierta forma, si tengo algún llamamiento o una asignación para otros, va a aplicar en esencia para otras personas por una temporada o quizás por toda su vida, eso yo no lo sé. Pero poniendo la otra parte es que quizás haya personas que por la Torah encuentren rutas también hacia la apertura. Es decir, que por la Torah se puede encontrar que además de que nos han dicho que el plan es como a un pueblo en sí, físico, dentro del mensaje oculto de la Torah, la verdad es que ese asunto sea para que luego se vaya abriendo hacia los demás. Ahora tenemos un tema interesante, que es que... Por eso yo te decía que sin descartar ese punto que tú estás diciendo, que eso será una responsabilidad de cada quien determinar que a mí me tocó este tipo de apertura. Exacto, porque quizás apertura suena como que se salió, pero es que en el momento de que, por ejemplo, usted no estudiaba Rashi y ahora estudió Rashi le dio una apertura a usted. Ok, entonces usted estudió, tal vez se metió ahora curso número 2 de raíces hebreas. El número 1 fue abierto a través del número 2. Entonces, en ese tipo evolutivo, usemos esa palabra, de conocimiento de Torah, como yo, digamos, sé cuánta Torah tengo que tener para ya decir, ya tengo la cantidad suficiente de Torah. Ahora, yo tengo argumento, apóstol, para cerrar. Ese es mi argumento que yo uso y es como lo que yo tengo ahí, un misterio, un asunto. Yo creo que
desde cualquier posición humana con referente al texto bíblico, se tiene que trascender el nivel que se tiene y no cambiar de nivel creyendo que la verdad está en otro nivel. Es decir, si una persona está aplicando una escuela de Torah, esa persona tiene, en cierta forma, a través de su trabajo interior, que desarrollarla a tal punto de que llegue a ser mejor el método de ese ser que el que le enseñaron. Como lo hacía Yeshua. Ok, a mí me dijeron, oíste que fue dicho tal cosa. Yo estudié eso. Me imagino que Yeshua decía, yo estudié todo eso, así se maneja, pero yo soy la versión mejorada a partir de ese conocimiento. Entonces yo lo puedo hacer una metodología un poquito menos compleja de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque yo creo algo, si estamos hablando de elevarse, de ser más espiritual, más conectado a Dios, estamos hablando de que una persona más conectada a Dios debería de facilitársele más las cosas de Dios en vez de hacérsele más complejas. Porque si a mí se me está haciendo más complejo el camino, ¿no será que tal vez estoy tomando rutas que no corresponden a mi alma, independientemente de que si el alma de X, de Y, de Z, tiene que pasar por un trazo que no sea el mío? El punto es que yo creo, para cerrar mi comentario, ahora sí, que lo que yo rescato de la Torah apóstol y lo que yo aprendí es que al final la Torah me hizo una vuelta, o sea, me hizo un espejo. Me dijo, en verdad, lo que usted haga es para usted. Si usted refleja buena luz, todo bien. Si usted no, si usted dedica a estar alumbrando a los demás todos los días, tratar de ver cómo agarra un principio para alumbrárselo a otro. Y en medio de ese alumbramiento que le hago a otro apóstol, quizás la piel del otro no tiene la capacidad de recibir esa luz, pero yo digo que estoy haciendo la voluntad de Hashem, dándole lucesazos a la gente, bombillazos. Y no, primero tiene que interiorizar en mí, y realmente interiorizando en mí, yo no debería sinceramente mencionar una palabra y la gente debería de ver la instrucción de Dios en mí a partir de mi ser, del yo mío, no a partir del yo que yo digo que yo soy. Entonces, yo sé que usted va a apreciar en un montón de áreas, apóstol, pero ya ha avanzado el tiempo, así que dele ahí. Mira, voy a empezar de atrás para adelante antes que esto se corte. Fíjate, eso que tú dices de la luz, ¿sabes qué es lo que pasa? En el vehículo, cuando tú vas manejando, la luz del vehículo no hacia adentro. Entonces, eso que tú dices es que mucha gente anda dando luz por ahí, pero esa luz que se ve hacia afuera no se corresponde con la luz que está emanando de adentro. ¿Entiendes? Entonces, también tocabas un punto muy importante, era el hecho de que a todos los niveles la demanda es crecer. Usted está en los rabacucu, usted tiene que ser mejor gente. Usted está en el cristianismo, usted tiene que ser mejor gente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que en el nivel donde Dios lo ha colocado, no es la mayoría, pero hay gente que en el nivel donde Dios lo ha colocado no están dispuestos a seguir creciendo ahí porque no quieren cambiar algunas cosas que deben cambiar. Entonces saltan a otro grupo que sí le garantiza mantener eso que tenían que cambiar, pero pueden en este grupo ir creciendo en otras áreas. No sé si me doy a entender. Y por último, tú dijiste algo poderoso. O sea, yo pudiera tener toda la Torah y después mismo corregiste. De hecho, no la tengo, realmente no la tiene. Y vamos a apelar a un concepto rabínico que dice que toda la Torah contiene la vida narrada de toda la humanidad mediante códigos y todas esas cosas. En la Torah aparece Emerson y mi vida, que hoy tú y yo estábamos hablando en un live. La gente va a decir, ¿cómo va a ser? Sí, todo está en la Torah. Entonces, primera de Emerson, uno atrás de los mapas. Tiene que mantenerse si es un principio. Entonces, si la Torah habla de todo y contiene toda la vida de Emerson, también contiene toda la vida de Esteban. Entonces, lo que corresponde de la Torah de Esteban, Emerson no lo va a vivir. En consecuencia, no puedo tener toda la Torah. No sé si me pude explicar bien con el asunto. Señor. El problema es que muchas veces hablamos de un principio porque se oye bonito en una prédica y después 15 prédicas más para adelante hablamos de otro principio que se oyó bien también, pero me acribilló
el que ya yo había establecido. Entonces, yo lo que quiero decirle a la gente es que tengan paz. Acerquémonos al Creador por amor. Si el objetivo es acercarnos al Creador porque amamos estar cerca de Él, entenderlo, conocerlo, experimentarlo, nos vamos a quitar una carga de arriba muy grande. Una carga donde yo veré a la gente como Dios la mira. A mí me llama la atención. ¿Qué me llama la atención? Que, por ejemplo, yo tengo que hablar del cristianismo porque es en el círculo en el que yo me muevo. Claro. Pero veo teólogos que dicen, no, porque nosotros hemos aprendido que tenemos que amar al mormón, al budista, tenemos que amar aquí. Y en el cristianismo, si tú no eres cristiano, tú eres del diablo. Bueno, a la gente, al cristiano no le gusta que le digan eso, pero el cristiano llega a un sitio y saluda al que es cristiano. Tú, el que no es cristiano, se lo llevó el diablo. Sin embargo, aún dentro de la esencia y fundamento del cristianismo, ese no es el principio. Es decir, que el cristianismo está recibiendo latigazos en algunos temas y está siendo sentenciado en algunos temas donde el cristianismo en esencia no promueve eso. Porque el cristianismo en esencia dice, tú tienes que amar a tu prójimo, aunque sea budista, aunque sea mormón, aunque sea de otra, o sea, no debes tú verlo de otra manera, porque en la medida que se supone que tú estás cerca de Dios, en esa misma medida tú vas a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios, señores, algo que ha demostrado Dios a lo largo de toda la historia es que ama al ser humano. El único que no ama al ser humano es el ser humano, pero el Creador ha revelado que ama al ser humano. Dios mío, yo diría, apóstol, que cada tipo de religión, movimiento, hasta familia, tiene una concepción de Dios y a veces no se está, digamos, la religión cristiana tal vez no está a la altura de la espiritualidad de su cristianismo. Así como tal vez el judaísmo no está a la altura de la espiritualidad. Yo voy a anotar eso que te acabas de decir, porque eso está muy fuerte. Repite eso, magistrado, espérate. Que el cristianismo o ningún tipo de religión, el deber ser es que estén a la altura de la espiritualidad de su religión, no tal vez a la altura de la espiritualidad de otra. Es decir, el cristiano tiene que estar a la altura de los estándares que el cristianismo dicta. El judío tiene que estar a la altura de la espiritualidad judía. Pero serían muchos los casos que podríamos mencionar, apóstol, de que no se vive eso. Ni yo, me abro aquí. Yo no estoy a la altura de la espiritualidad que yo tengo en mi mente, porque yo en concepto sé cosas que no he puesto acá, en tierra. Pero, señores, los quiero dejar con todos estos temas que vamos a seguir desarrollando, porque me parece sumamente interesante y creo que se están dando, o sea, se me van las ideas, apóstol, cuando usted habla de todo lo que pasa aquí, pero también hay una vasija, dice, en la mística, de tiempo que tenemos que hacer. Así que demasiadas gracias, apóstol. Sé que quiere mencionar algo al final, pero antes de eso, perdón, quería decirle que muchas gracias por estar acá. Realmente usted es una persona de mucha bendición para mi vida y sé que para las personas que están ahí también. Así que aquí estamos esperándolo siempre con un gallo pinto, con su queso, su pan, huevo. Dios mío. Agradecerte, mi hijo, por considerarme y por tener este tiempo conmigo. Me reitero siempre a las órdenes y a la disposición en lo que podamos colaborar en el reino. Esto se pudiera repetir, incluso yo me voy más lejos. Yo he visto que en esta tecnología hablan 3 gente, hablan 4. O sea, si en su momento yo soy de las personas que me gusta promover este tipo de acercamientos, los conversatorios, porque la gente no tiene como esa presión de que cuidado que yo digo, no, vamos a conversar y vamos a ver qué surge y de lo que tú dices, qué podemos sacar bueno de lo que yo digo. O sea que, amado, cuando el Eterno, cuando el Dios de la Torá Dios mío, te hable, tú me dejas saber y claro que sacamos el tiempo
bendigo la vida de todos Vamos a estar. los que se han conectado de una manera u otra. Esteban es un muchacho bueno, que tiene su mente amueblada, y yo bendigo tu vida. Amén. Y oro siempre al Eterno para que encuentres siempre el camino correcto en las decisiones que vayas a tomar. Tú y tu casa son una familia de propósito y pueden contar siempre con nosotros, con nuestros buenos deseos. Así que amén. Un abrazo grande, mi hijo. Amén, apóstol. Shalom, bendiciones. Y gente, gracias por haber estado todos acá. Nos vemos próximamente y esperamos que sean muchas más las veces que nos vayamos a ver aquí en Misterios de Vida Espiritual con el apóstol Emerson Espinosa. Dios mío. Dios mío. Shalom. Shalom. Bendiciones.